¿Qué tal amigos de NetTrainers? Bueno, acaba de salir hace pocos días una nueva versión del simulador de Huawei, el ENSP, y trae como una de sus novedades el que ahora incorpora la funcionalidad de WDS dentro de lo que es la parte de wireless, o sea, el Wireless Distribution System. Eso quiere decir que básicamente los access points también soportan la modalidad de bridge. Entonces, básicamente lo que tenemos acá implementado es un core, ¿no es cierto?, donde tenemos nuestro access controller. Eh, También tenemos, bueno, el switch capa 3, que en este caso actúa como el ruteador entre las VLAN. Tenemos un switch capa 2 al que están conectados este access point. Es un access point, ¿no es cierto?, que es el que está enlazado, digamos, hacia la red cableada. Pero existe otro access point, el cual se va a tener que enlazar hacia el principal a través de un enlace inalámbrico, y a su vez él le va a dar cobertura a ciertos usuarios acá que están en esta zona. Por otro lado, el Access Point 1 también tiene cobertura, también tiene sus propios clientes. O sea, cada Access Point tiene sus propios clientes inalámbricos, pero entre ellos se enlazan a través de un enlace que van a usar en otra banda. Entonces lo que vamos a usar es usar una banda de 2,4 GHz para lo que es la parte del acceso, y la interfaz de radio 1 de los Access Point, o sea la interfaz de 5 GHz, se utiliza para el enlace entre ellos. ¿Ok? Eso es lo que fundamentalmente hemos implementado en este laboratorio, que va a ser parte del curso de fundamento de red inalámbrica, junto con los otros laboratorios que les había mostrado anteriormente, todo en configuración de Huawei. ¿Ok? Entonces, básicamente haciendo un preview, ¿no es cierto?, de lo que podemos encontrar en este laboratorio. Básicamente toda la configuración está en el Access Controller, el controlador de acceso. Obviamente también hay algunas configuraciones en los switch, básicamente temas de VLAN, temas de puertas de acceso y VLAN. En este momento yo tengo tres VLAN en mi sistema. Una es la VLAN 100, que es la VLAN de Management de Access Points. También hay una VLAN 101 que va a corresponder a los usuarios de una cierta red LAN, que se va a mapear a un cierto SSID, ¿cierto? Y los usuarios de una VLAN 102 que se van a mapear a otro SSID. Básicamente estos usuarios son una VLAN 101 y estos usuarios son una VLAN 102. Y los access points están en la VLAN 100. Toda la configuración hacia el controlador, en este caso lo hacemos de modo directo, o sea, no está en modo túnel. ¿Ya? Eh, entonces, para mostrarle un poco básicamente lo que tenemos acá en nuestro, ¿cierto?, en nuestro controlador, que es básicamente donde se concentra toda la configuración. Entonces, bueno, tenemos, ¿no es cierto?, la interfaz VLAN 100, que es la interfaz de VLAN de management, que es donde, ¿no es cierto?, tiene que estar esa interfaz VLAN ahí, porque, ¿no es cierto?, ahí es donde se registran, ¿no es cierto?, los access points. Tenemos por un lado, ¿no es cierto?, la interfaz de troncal, ¿no es cierto?, que comunica con este switch. Básicamente esta es una interfaz que básicamente corre ahí la VLAN 99, es una VLAN solamente intermedia, es una VLAN solamente para interconectar estos dos switches. ¿Ok? Básicamente usa el controlador con el switch, y fundamentalmente lo demás ya son las configuraciones propias de la red inalámbrica. Entonces, como tenemos dos servicios, una VLAN 101, una VLAN 102, que se van a mapear a dos SSID distintos, entonces necesitamos dos interfaces virtuales Wireless Extended Service Set, ¿cierto? Una que es la que atiende a la VLAN 101 y la otra la que atiende a la 102. Eh, Como en este caso tenemos la configuración en modo directo, fundamentalmente todo el tráfico, ¿no es cierto?, eh, que llegue fundamentalmente de administración u otro tipo de tráfico que pueda llegar a este access controller, debe conocer el resto de las redes del sistema. Por ende es que necesita hablar ahí un protocolo de ruteo con el switch capa 3. Es por eso que tiene que haber una pequeña configuración de OSPF, pero nada más. Lo importante está acá en el módulo de WLAN o Wireless LAN, ¿cierto? Acá en este momento, acá en esta parte, bueno, obviamente la interfaz por donde el Access Controller enfrenta a sus dispositivos es la VLAN 100, la interfaz VLAN 100, porque obviamente de ahí se van a conectar, a esa interfaz se conectan los access points. Tenemos acá los access points definidos. En modo estático se configuraron por medio de su MAC address. ¿Ok? Modo estático. Entonces,
al igual con los laboratorios anteriores, hay que crear una serie de perfiles. Hay uno que es el Wireless Multimedia Profile, que tiene que estar por default, ¿no es cierto? Hay otro que es un Traffic Profile, que también en este caso debe estar, pero no hacemos cambios ahí, así que lo dejamos por default. Hay un Security Profile, en este caso definimos un perfil de seguridad que use WPA2 y acá configuramos cuál es esa clave de WPA2. Y en este caso también tenemos que configurar los service set. En este caso van a haber dos service set, uno que es el service set que le llamamos SS01, que básicamente significa, o sea, se va a traducir dentro de la red como SSID LAN 1, ¿cierto? Ese SSID se mapea a la Wireless LAN Extended Service Set 1, o sea, a esa interfaz virtual a donde se conectan los usuarios de ese service set. A ese service set asignamos un profile, un security profile, ¿no es cierto? Y la VLAN, que es la que en el fondo atiende. Por otro lado tenemos un service set LAN 2, ¿no es cierto? El que está acá. Tenemos que también asignar un perfil de seguridad, un perfil de tráfico, un perfil de seguridad y además la VLAN. Y lo más novedoso que opera, ¿no es cierto?, en este laboratorio, en comparación con los anteriores de inalámbricas que hayamos visto, es que acá hay que definir un perfil de bridge. Entonces, básicamente, definimos nuestro perfil de bridge. En este caso se le llamó BP01. Simplemente se le da un nombre al enlace, se podría decir. Vamos a asignar un perfil de seguridad también. En este caso se asigna un perfil de seguridad que es básicamente el mismo que habíamos definido previamente, o sea, es un perfil que usa WPA2 y las VLAN que pasan por ese de alguna forma troncal. En este caso queremos que use tanto la 101 como la 102, porque en el fondo ese bridge no es otra cosa que como un troncal, ¿cierto? Este bridge que hay acá, este puente, este enlace, en el fondo es como un troncal por donde pueden estar pasando dos de esas VLAN. Nosotros vamos a hacer que en este caso este de servicio solo a la VLAN 2 y este de servicio solo a la VLAN 1, pero podría ser que ambos access points tienen servicio a ambas VLAN. Entonces, en este caso, este enlace debe soportar ambas VLAN. ¿Ok? Entonces, eso es nuestro perfil de seguridad, perdón, el perfil de bridge. Después tenemos el perfil de radio. El perfil de radio es importante. Necesitamos dos perfiles de radio. Hay un perfil de radio que le llamamos RP02. Fíjense que el perfil de radio RP02 dice que el radio type es 802.11an, o sea, al ser A está especificando la banda de 5 GHz. Se va a usar en base a un canal fijo, ¿cierto? Le vamos a asignar tenemos que asignarle un Wireless Multimedia Profile. Y acá también se pueden asignar algunos parámetros de radiofrecuencia, en este caso que para la parte de 802.11n use unos tiempos intertrama, digamos, o tiempos de guarda de tipo corto. Son unos time slots que van entre las tramas 802.11n. No es muy relevante, son solamente opciones que nos da el simulador, no es que tenga que ser así, son opcionales. Y fíjense que hay otro radio profile, un radio profile 01, que básicamente se le asigna lo básico, que es el Wireless Multimedia Profile, y nada más, no se especifica nada más. Eso es porque por default va a quedar, va a ser un radio type de tipo 802.11 BGN, o sea, es para la banda de 2,4 GHz. Una cosa importantísima que tenemos que definir es el Bridge Whitelist o la lista blanca. Es básicamente decirle a un access point, que en fondo va a actuar como bridge, le tenemos que decir contra qué otro se puede conectar, qué otro es válido, con qué o de qué otro es válido que acepte una conexión. Entonces tenemos que, esa es lo que se denomina la lista blanca. Entonces tenemos que especificar para que este access point debe ver a este dentro de su lista blanca. ¿Y qué es lo que ve de él? La MAC address. Entonces hay una MAC address que debe estar especificada en esa lista blanca para que sepa que con ese sí se puede enlazar, con ese sí puede enlazar una conexión de tipo bridging. Entonces en este whitelist, que se le tiene que dar un nombre, definimos una MAC address, y esa MAC address no va a ser otra que la de este access point. ¿Ya? Entonces, después de eso asignamos todos estos perfiles, los asignamos a nuestros AP. Entonces, por ejemplo, en el AP1, que es este de acá, fíjense, en el AP1 que es este de acá, en la interfaz de radio 0, o sea, la interfaz de 2,4 GB, se asigna el perfil de radio 1, que el perfil de radio 1 es
el que es básico, el de 2,4 GHz, y asignamos el service set ID 0. El service set ID 0 es el que especifica la LAN 1. La LAN 1. Listo. Queda asignado a ese service set que asignado a esa interfaz de radio 0 2,4 GB. Pero en el AP1 radio 1, o sea, la interfaz de 5 GB, entonces ahí tenemos que asignar el perfil de radio 0. El perfil de radio 0, el primero que vimos, es el que especifica, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, que especifica que se tiene que usar el 802.11an ese. Aquí especificamos el canal, porque eso tiene que ser access point por access point, pueden cambiar los canales. Vamos a usar un canal de 40 megas, el canal 157. Y una cosa importante, que como en esa interfaz es de tipo bridge, esa interfaz va a estar en modo bridge, dentro del Wireless Distribution System, básicamente el access point, que es el que conecta con la red cableada, se llama el root. Y los otros tienen otras denominaciones. En este caso, como este enlace finaliza en este es el nodo final, o se llama también el leaf, el modo leaf. Podría ser que este fuera un access point intermedio y acá hubiese otro final, y todo esto se interconectaran por enlaces inalámbricos. Entonces en este caso sería un bridge del medio, se le llama un middle, y el último sería un leaf. Entonces este sería el root, el middle y el leaf. En este caso este es el root y el leaf. No basta con esos dos, porque tenemos un enlace entre ellos dos nomás. Entonces fundamentalmente tengo que decir que el bridge mode es root. Tengo que activar que vamos a aplicar una whitelist o una lista blanca, y aplicamos ¿qué lista blanca? La whitelist ID 0, que es básicamente la que está creada acá, y asignamos un bridge profile, ¿cierto? El bridge profile, entonces, que está creado acá, de esta forma, en donde asignamos qué VLAN son las que van a pasar por ahí, ¿no es cierto? Y le dimos un nombre y un perfil de seguridad. Y después en el AP2, ¿cierto?, o sea, el access point que tenemos en esta parte, ¿cierto?, el otro access point, en la parte 0, la radio 0, la interfaz de 2,4 GHz, asignamos el perfil básico, el service set ID 1, que es el otro service set, que es el de la LAN 2, y después en la interfaz de 5 GB, de nuevo asignamos el perfil propio de 5 GB, el canal, ¿no es cierto?, que tiene que ser el mismo, porque acuérdense que esto es una única conexión, ¿cierto?, un mismo enlace. Entonces asignamos el canal, pero ahora le decimos que el modo de bridge es leaf, y asignamos el perfil de bridging. ¿Ok? ¿Se fija? Y con eso está ok la configuración en el access controller. Entonces basta que yo suba, como cuando sube el access point, bueno, este va a descubrir a su access controller por medio de la conexión Ethernet, ¿cierto? Y se va a generar va a descargar su configuración, y se va a descargar se va a generar su patrón de radiación, que es el que está acá. Estamos irradiando en 2,4 y además en 5 GB para que se enlace esto. Entonces cuando se enciende este segundo AP simplemente se enlaza hacia el AP1 por medio de 5 GB, genera una conexión, ¿cierto? Y en base a eso logra descubrir a su access controller para descargar de ahí todo el resto de la configuración. Y el simulador de hardware acá me lo muestra con una línea punteada para decirme que se han enlazado entre ellos. Por ende, por ejemplo, si yo agrego una estación y esa estación, ¿no es cierto?, veo qué red me está mostrando, me muestra que está disponible la LAN 2, ¿cierto?, la LAN 2. En cambio de acá, esta otra estación, yo quiero ver qué red está disponible, está la LAN 1. ¿Ok? Y obviamente esas redes están con seguridad WPA2, porque a todos esos en el fondo service set asignamos un perfil de seguridad que es el que definimos con WPA2. ¿Ok? Entonces, y acá yo podría agregar otro access point que también se enlace inalámbricamente, o sea, por 5 GB con este otro, o sea, un AP3, y así, se fijan, entonces uno puede armar como nodos. Obviamente este AP2 quedaría como un repetidor, que obviamente no es lo ideal, ¿cierto? Siempre se trata de evitar los repetidores. Entonces, básicamente en esta estación final, ¿cierto?, si nosotros hacemos una configuración como está en todo esto está por DHCP, entonces me han asignado una dirección, la 102.254, su puerta de enlace es la 102.1. esas IPs están acá en el switch capa 3. El switch capa 3, ¿no es cierto?, es el que hace las veces de finalizador de las VLAN.
Entonces acá, ¿no es cierto?, la 102.1, la 102.1, la 101.1 están en este switch, y básicamente si yo acá hago un ping a su puerta de enlace, ¿cierto?, obviamente tengo conectividad. Esa conectividad está pasando por el enlace inalámbrico. Por otro lado, este de acá, ¿cierto?, otra estación que está en la VLAN, en la otra VLAN, ¿cierto?, en la VLAN 101, acá está 192.168.101.254 su IP, la 101.1, ¿no es cierto?, 192.168, ¿cierto? Y ahí tenemos la conectividad. También la conectividad se puede lograr entre las dos estaciones. Entre las dos también pueden tener esa conectividad, a menos que nosotros la hayamos restringido. Eso se puede hacer en el Access Controller, se puede hacer eso. Pero en este momento si tenemos, queremos probar conectividad entre las dos máquinas, como este es el 101.254, ¿cierto? Esta es la IP de esta máquina, 101.254. Me parece que no puedo hacer copy-paste acá. Entonces si hago ping, no, 192.168, este es el 101.254, ¿no es cierto? Ahí tenemos conectividad entre las dos estaciones. Ok, esta es de acá. Entonces, bueno, esa conectividad, como es de una VLAN a otra VLAN, obviamente debe pasar por el switch capa 3, el que está haciendo esas veces. Obviamente no olviden que hace las veces de ruteador entre las VLAN. Entonces, eso es lo que podemos visualizar en este laboratorio. Eso hemos armado no solamente la conexión, como no solamente definir los perfiles de los access points, sino que además tuvimos que ahora definir un perfil de bridging para que esos dos se enlacen. Okay, entonces, incluso otra opción que también se puede hacer es que como este AP no está usando su puerta Ethernet, ¿cierto?, porque está usando su interfaz de radio 1 para enlazarse, por ende su puerta Ethernet está libre. Entonces, por a lo mejor en donde está conectado este AP, a lo mejor él no necesita irradiar inalámbricamente, dar acceso, ¿cierto? O a lo mejor lo puede hacer, pero además a lo mejor tiene estaciones Ethernet, estaciones cableadas. Entonces a esa puerta Ethernet se le podría conectar un switch, y ese switch le da servicio a estaciones cableadas acá, que están como terminales, y le puede dar servicio perfectamente por medio del enlace, porque en el fondo es un bridge. Se trabaja como netamente como un bridge. Está ocupando la banda de 5 GB para ese uplink y las bandas de 2,4 para lo que es el acceso. Y eso es lo que se puede hacer en esta funcionalidad de WDS, que recientemente, esta versión es la más reciente, ¿no es cierto?, que acaba de sacar Huawei y de este simulador, y este es como la joyita un poco que viene en esta nueva versión, junto con la parte del firewall. Ahora se ha soportado un firewall también, que en otro laboratorio vamos a hacer hincapié en eso. Estamos esperando que Huawei solucione unos problemas que hay con ese firewall. Ok, eso es lo que les quería mostrar en este laboratorio de Wireless Distribution System en el simulador de Huawei.